Hola, bienvenido al podcast The Message, un espacio donde escucharás muchas experiencias, enseñanzas y sobre todo, palabra de Dios, que traerán fe, ánimo y esperanza a tu corazón. Había una joven princesa que estaba buscando un esposo, un consorte. Entonces hizo correr la noticia por todo su reino y más allá. De repente empezaron a llegar nobles y ricos pretendientes de todas partes, con los regalos más maravillosos que te puedas imaginar. Joyas, hermosos caballos traídos de tierras lejanas, cofres llenos de diamantes, vestidos hechos de las mejores telas, lo mejor de lo mejor. Pero entre todos ellos había un joven plebeyo muy ambicioso, que no tenía riquezas más que su amor y perseverancia. Cuando llegó el momento del plebeyo para su propuesta, dijo: «Princesa, te he amado toda la vida. Como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor. Estaré 100 días bajo la ventana sin más alimentos que la lluvia y sin más ropas que la que traigo puesta. Eso será mi dote para ti». La princesa, conmovida por tan gran gesto de amor, decidió aceptar y dijo: «Tendrás tu oportunidad y si pasas la prueba podrás desposarme». Y así pasaron las horas y los días. El joven plebeyo permaneció afuera del palacio soportando el sol, los vientos, la nieve y noches heladas, sin pestañear. Con la vista fija en el balcón de su amada, el valiente plebeyo siguió firme en su empeño sin desfallecer un momento. De vez en cuando la cortina de la ventana real dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, que con un noble gesto y sonrisa aprobaba la faena. Todo iba a mil maravillas. Se hicieron las apuestas y los más optimistas comenzaron a planear los festejos. Al llegar el día 99, los pobladores de la zona salieron a animar al joven plebeyo, quien iba a ser el próximo monarca. Todo era alegría y jolgorio, pero cuando faltaba una hora para cumplirse el plazo, ante la mirada atónica de los asistentes y la perplejidad de la princesa, el joven plebeyo se levantó y, sin dar explicación alguna, se alejó lentamente del lugar donde había permanecido casi los 100 días. Semanas más tarde, mientras él deambulaba solitario por un camino, un niño de la comarca lo alcanzó y le preguntó a quemarropa: «¿Qué te ocurrió? Estabas a un paso de lograrlo. ¿Por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste?». El joven plebeyo, con profunda consternación, contestó desilusionadamente: «La princesa no vio el valor del amor que le estaba ofreciendo en ese sacrificio, que no fue capaz de ahorrarme ni un solo día de sufrimiento, ni una hora. No merecía mi amor». Moraleja de la historia: a veces, por mucho que ofrezcas, des o estés dispuesto a hacer, no será suficiente, simplemente porque no es lo suficientemente valioso para esa persona. Entonces, no es merecedor de ti. Esta historia la conocí hace algún tiempo y es curioso porque hace mucho pareciera que me sucedió, como ese joven plebeyo. Estuve detrás de una hermosa princesa. Salimos mucho, nos acercamos mucho. Yo estaba enamorándome de ella, estaba ilusionado, pero después de un buen tiempo de salidas, conversaciones por WhatsApp, regalos, de repente, así de golpe, ella decidió parar. Después, hablando las cosas, me dio sus razones, válidas o no. Eso me dio coraje, mucho coraje. Sí, quedé como el joven plebeyo, consternado, como que todo el tiempo que pasó, lo que yo ofrecía no fue lo suficientemente valioso. Me sentí descalificado. Como que estuve sobre una planilla en un checklist y que al final no alcancé a cumplir con esa lista. Ok, pero este mensaje no se va a tratar de cosas sentimentales, sino de cuando nosotros somos descalificados por alguna persona o por nosotros mismos, cuando nos sentimos poco valiosos, insuficientes para algo o alguien. Sin embargo, hay una escena en los evangelios donde un rabino,
un maestro de la ley se acerca a un grupo de personas que no son lo más valioso de la sociedad, ni lo más calificados, y les da valor diciéndoles, síganme. Mateo 4, 18 al 21 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lado, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Esta escena me causa mucha curiosidad. En los evangelios encontramos partes donde a Jesús se le llama como rabí o maestro. Lo particular es que él ve a estos pescadores y los llama para que le sigan, y ellos sin dudarlo van en pos de él, dejando de momento lo que estaban haciendo. Ahora, ¿cuál era el criterio para ser elegido como discípulo de un rabino? ¿Qué características o habilidades debía tener alguien para que un rabino, un maestro de la ley, lo eligiera para ser discípulo de él? Hace muchos años aprendí de Rob Bell, un pastor de jóvenes, mucho sobre ese tema de rabinos. Verán, primeramente, en la época de Jesús, tradicionalmente los discípulos o los que aspiraban a ser un discípulo iban buscando a su rabino, elegían al mejor. También vemos que esta escena se presenta en la región de Galilea, una región donde la Torá era su centro, la base de sus vidas, donde basaban todo su sistema educativo. La Torá significa instrucciones o enseñanza y estaba compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces, tradicionalmente la mayoría de los judíos a sus 6 años iban a la escuela a aprender sobre la Torá por primera vez. Y esta era como la primera etapa o nivel llamado Beit Sefer. Ellos cursarían esta primera etapa hasta que cumplieran los 10 años más o menos. Ahora, en el Beit Sefer los pequeños judíos memorizaban toda la Torá, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Cada palabra que contenían esos libros hasta que llegaran a los 10 años. ¡Qué fuerte! Que a los 10 años sepas de memoria todos los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Te imaginas? Después de esto, al llegar a los 10 años, no todos continuarían la escuela. Unos se iban y empezarían a aprender el negocio familiar, el oficio de sus padres. Pero los únicos que continuarían eran los que fueron los mejores de su clase, los que tenían la habilidad innata. Estos seguirían adelante con su educación e iban a la siguiente etapa, el Beit Talmud. Hasta este punto pasaban a memorizar el resto de las escrituras hebreas, desde el Génesis hasta Malaquías, memorizadas todas. Todo esto hasta que cumplieran los 15 años. Luego algunos se iban a aprender el negocio u oficio de sus padres, pero los mejores de los mejores, los más habilidosos, continuarían a la siguiente etapa llamada Beit Midrash. Y en esa etapa, estos superdotados judíos iban a donde el mejor rabino para pedirle ser su discípulo. Así que el rabino empezaría a interrogarlo, a hacerle preguntas acerca de la Torá, sobre los profetas, etc. Todo esto para saber si era prometedor. El rabino necesitaba interrogarlo bien para saber si éste sí tenía lo suficiente para seguirle y ser como él. Al final, el rabino, después de escuchar las respuestas del joven, sabía qué tan bueno era. Y si el rabino concluía que este chico era muy bueno, pero no lo suficiente para calificar, simplemente le decía a ese chico que no tienes lo necesario para ser mi discípulo y seguirme. Pero si el rabino creía que este chico era lo suficiente bueno para ser su discípulo, el rabino le diría a ese chico, sígueme. ¿Y qué pasaba ahora? Pues ese joven judío dejaba a su familia, amigos, sinagoga para seguir a su rabino y dedicar toda su vida a ser como él. Esto es muy interesante porque ese joven judío haría todo lo que su rabino hiciera.
aprendería a hablar como Él, caminaría a su lado, viajaría con Él, pisaría donde Él pisó, se cubriría del polvo del camino por donde su rabino anduvo. Esto me impresiona y me pone a pensar mucho sobre lo que significa ser discípulo de Jesús. Ahora, en la escena de Mateo 4, versículo 18 al 21, vemos a Jesús que llega a la orilla del mar de Galilea y ve a estos pescadores, Simón, Andrés, Jacobo y a Juan, y los llama para que le siguieran. Si eran pescadores, quiere decir que estaban haciendo el oficio de sus familias. Vemos que Jacobo y Juan estaban con su padre Zebedeo, remendando redes, lo que quiere decir que ellos no estaban siguiendo a ningún rabino. Quizás no calificaban para ser discípulos. No eran lo suficiente buenos para seguir a un rabino. No eran lo mejor de lo mejor. Estaban descalificados. Pero entonces Jesús, el rabino de rabinos, el maestro de maestros, llega y les dice, vengan, síganme. Ok. Habíamos dicho que los rabinos solo aceptaban a los mejores de los mejores. Un rabino en esa época eran personas muy respetadas, honradas, pero luego llega este rabino y les dice a esos pescadores, vengan, síganme. Jesús lo que les dijo a ellos en realidad era que yo creo que puedes ser como yo. A ver, para Jesús estos pescadores eran sus descalificados valiosos. Esto es lo que me encanta. Él trae valor a la vida de las personas. Para Él somos suficientes y nos elige. Ahora, en la tradición judía, el joven iba donde el rabino a pedirle ser su discípulo, pero acá Jesús hace lo contrario. Él va a donde esos pescadores y los elige. ¿Qué? ¿Cuán calificados estamos para seguir a Cristo? Él nos dice, ven, sígueme. Pues claro que estamos calificados. No importa cómo estemos, o los fracasos que hayamos tenido, o cómo nos descalificaron o rechazaron. Para Jesús somos unos descalificados en el mundo, pero valiosos para su reino. Además, en el libro de Hechos 4:13, decían de Pedro y Juan que eran pescadores sin letras ni preparación, y la gente se maravillaba al escucharlos hablar. Quiero terminar con esta última parte. ¿Se acuerdan de cuando los discípulos están en una barca en medio de una tormenta y ven a Jesús caminando sobre las aguas, pero se asustan porque creen que es un fantasma? Pero Jesús los tranquiliza y Pedro le dice a él, Señor, si tú eres, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dice, ven. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Esto acá es importante. Él quiere hacer lo que su rabino hace. Para eso ha entregado su vida, para ser como su rabino. Pero luego empieza a hundirse hasta que comienza a gritar, ¡sálvame, Señor! Jesús entonces lo tomó de su mano y le dijo, ¿por qué dudaste? Ok, ¿saben qué es lo que me impresiona de esto? Es normal que en ocasiones, quizás, dudemos y nos hundamos. Pero Él tomará nuestra mano para no hundirnos completamente. A ver, tener fe en Jesús es necesario, pero lo más impresionante es la fe que Jesús tiene en nosotros. Por eso, Él nos dice una y otra vez, ven, sígueme. Hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias por escuchar el podcast The Message. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón con este mensaje. Y si crees que puede edificar a otros, compártelo a tus seres cercanos o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones.